¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí buenas tardes ya casi. Buenos días para nosotros y buenos días para usted. Bueno, yo le Ah, comentaba, no sé si pudo escuchar la introducción, pero bueno, ahora en Caracas los caraqueños o los venezolanos que se han trasladado aquí a Caracas han tenido la oportunidad de tener una aproximación distinta a las meninas de Velázquez con la reinterpretación que ha hecho el artista venezolano Antonio Azzato, ¿no? Pero sí he sí. querido un poco hablar de las meninas y en particular este cuadro de Diego Velázquez que reposa en este momento en el Museo del Prado, para que cuando la persona se enfrente a esta experiencia tenga digamos, mayores elementos para entender la trascendencia de esta obra, ¿no? Y de eso quiero hablar. ¿Por qué las meninas, o qué hace las meninas una obra excepcional? Bueno, dos o tres cositas previamente para eso, para poderlo comprender, porque si no es un poco difícil. Ujú. Eh, eh, Velázquez fue uno de los grandes pintores de España, pero no tuvo fama internacional hasta que en 1888 aproximadamente, esa década, Manet dijo lo siguiente sobre él. Velázquez es el más grande pintor que jamás ha existido. O sea, una frase como esta, dicha por un pintor francés como de la altura de Manet, le dio fama universal. No era muy conocido Velázquez a nivel de la historia del arte de Europa, en el mundo, ¿no? Y entonces Manet lo destacó de una forma impresionante. En segundo lugar, hay que destacar también que Velázquez fue pintor del rey y pintor de cámara, son dos niveles distintos, Ujú. muy joven, a los 24 años, lo cual era un reconocimiento a un saber hacer, a unas técnicas muy logradas durante su etapa en Sevilla, hizo obras maravillosas como El Aguador o La vieja friendo huevos. En tercer lugar, es la primera vez que se pinta a la familia real como si estuviera, como una pintura de género, como si estuviera en la calle para que la gente viera cómo vivían. Nunca se había pintado algo de esa forma, y mucho menos con el enredo de planos que tiene esta obra y de luces. Tiene tres niveles de luces y dos espejos. Entonces, esto lo hace muy complicada, pero de un tipo muy sencilla porque se enfrenta la princesa, la infanta, se enfrenta al público en el mismo nivel, en el mismo espacio. Y por eso esta obra es realmente excepcional, es una obra única, una obra realmente digna de ser alabada en todos los sentidos. ¿Quién es el protagonista de la obra? ¿Por qué le hago esta pregunta? Lo ha dicho bien, ¿no? Primero los planos. Y quienes están representados, ahí está no solamente la infanta, está quien la acompaña, que son las meninas, vamos a hablar de eso también. Sí, Están los reyes, ahí en el espejo, que es algo mágico que logra Velázquez. Y está él también, o sí bueno, señor. se piensa que sí, sí, está él. Entonces, eh, ¿quién realmente es el protagonista del cuadro? Bueno, la protagonista, por supuesto, es la infanta, ¿no? Pero hay para que veas cómo también en la época hubo cierta confusión. Esta obra tuvo cuatro títulos Sí. diferentes. El primero fue El retrato de la señora emperatriz, sus damas y una enana. Ese fue el primer título con el cual se clasificó o se catalogó la obra. El segundo fue La familia del señor rey Felipe IV. El tercero fue La familia. Y el cuarto, curiosamente, es Las meninas. ¿De dónde surge este nombre? Bueno, todos han dicho, bueno, se quiere resaltar mucho, que proviene del portugués menino. Menino era un paje que iba a servir, a ayudar a servir y a acompañar a los infantes en Portugal, pero era un paje de una familia de alta alcurnia, de hijos de nobles prácticamente. Y de ahí se puso después el nombre de meninas a las damas que acompañaban a la infanta. Y por eso, bueno, ya el último nombre con el cual se conoce es un nombre muy alejado ya de la época de cuando lo pintó Velázquez. Se corresponde más o menos cuando ya está en el Museo del Prado en 1843, o sea, ya una época muy tardía.
El cuadro se pintó en 1656. Entonces, esto es una cosa que sí habría que destacar mucho, que se va a reconocer el cuadro por un hombre que es muy posterior a como se puso en un principio. Retrato Posterior y sería con la vida. una mirada también distinta. Es decir, si bien es cierto que, como bien dice, la protagonista es la infanta, Ajá, el título busca destacar más bien quien la acompaña, ¿correcto? correcto. Es una pintura prácticamente de género, de costumbres, una escena como si fuera una fotografía, en el cual pone, por primera vez, se pone ante el público cómo era la infanta y su vivir diario en la corte, acompañada de dos o tres meninas, de algún bufón que le hacía reír, la acompañaba, y de su cuidador personal o sus cuidadores personales. Siempre, claro, el rey vigilando su presencia, su educación desde la distancia. Pero sí, exactamente, es una pintura donde destaca el ambiente de la familia real como si fuera una familia normal y corriente Mm, que nunca se había pintado hasta mm. este momento. Velázquez se atrevió a pintarlo, se atrevió por primera vez a ponerse él en un cuadro de la familia real donde además estaba el rey. Bueno, como era pintor de corte y pintor de cámara, se atrevió a pintarse a sí mismo ahí, pero claro, en un segundo plano, pero mucho antes, en un plano anterior al rey que está en un tercer plano. Sí. Entonces es muy curioso su composición. Es muy barroco, porque eso confunde mucho al público, los espejos, tanto el rey, no se sabe si el rey entra o sale, porque claro, hay dos espejos, el espejo donde Velázquez pinta y el espejo donde están los reyes representados. Entonces, esto es el barroquismo típico de Velázquez, la luz y los espejos. Mientras que otros pintores de esta época era el movimiento, un movimiento muy violento, ascendente, oblicuo, ascendente. Ahora, pudo haber sido ese cuadro quizás el más célebre u otro, ¿no? ¿Por qué este? Por lo que me dice, porque es la primera vez que se expone, digamos, al público lo que era la vida de la familia real. Yo diría que sí. Hay dos cuadros que para mí creo son muy importantes dentro de Velázquez, ya, quitando ya otros que son muy magistrales en su composición y en su ejecución. Uno es Las hilanderas y otro es este de Las meninas. Rompe con toda la tradición, presenta a la familia real en su casa en un día normal y corriente y al mismo tiempo se pinta el pintor dentro de la obra. Esto es único, no se había hecho nunca antes y por primera vez se va a hacer ahora. El de las hilanderas, bueno, para mí es también magistral porque también juega con los planos, hay dos planos muy marcados. En el primer plano están las personas que trabajan en el taller hilando y haciendo los tapices, pero en el segundo plano, resaltado por la luz, está un cuadro de tema mitológico. Acuérdense que en este momento la Inquisición podía haber quemado a Velázquez tranquilamente por pintar a una diosa de la mitología griega o romana. Entonces, él se atrevió poniéndolo en segundo plano, parcialmente, no todo el cuadro que aparece, pero destacado por la luz. La luz ilumina ese tapiz. Entonces, para mí estos son cuadros muy geniales de Velázquez que rompen con todo lo que había anteriormente, rompe con la tradición y se enfrenta a una nueva situación realmente Hmm. increíble. ¿Qué se sabe de las meninas que aparecen allí? Bueno, muy poco, de las meninas hay muy poco. La verdad es que sí, después ha tenido mucha repercusión porque Picasso también las volvió a pintar y a esculpir con estilo cubista, más o menos, Ujú. hizo bastantes variantes. No, Astato tiene una gran obra que se ha expuesto en Madrid, pero también hay otros pintores que han hecho lo mismo también y muchos ceramistas. Ha sido un tema que no sé, ha llamado la atención y se ha repetido en numerosas ocasiones con distintos artistas y distintos géneros. Pintura, escultura y cerámica. Sí. Lo curioso es la identificación del público con la figura, ¿no? A qué atribuye usted esta relación, digamos, espectador, testigo, con o observador con la obra? Porque efectivamente, bueno, se ha convertido en sí mismo, pues un ícono, la menina, sacándola del contexto, digamos, natural en el que estaba.
Sí, sí, bueno, el público se une mucho a ello obviamente por el tratamiento de la luz y porque la forma de pintar que le da a la infanta. Sí, cuando se ve el cuadro, lo primero que llama la atención es que el rostro como que emana una luz, tiene una luz uniforme que le da además volumen también, que es único en su época. Pero cuando uno va al vestido, uno nota que en el vestido de la infanta las decoraciones están hechas a la prima, o sea, con una técnica muy rápida, muy violenta, por decirlo así, pinceladas sueltas y muy bien colocadas, pero rápidas, que es muy parecido a lo que pintaban los impresionistas. Claro, hay que destacar que Velázquez, por ser pintor de corte y pintor de cámara, tenía la virtud o el poder de ir a Italia, a Francia, a comprar obras para el Palacio Real, que era el que tenía que decorarlo. Y ahí conoció mucho la pintura italiana, hizo algunos cuadros que para mí son totalmente impresionistas, como son paisajes dentro a las afueras de Roma. Y este tipo de pincelada es, y creo yo, que es por lo que Manet Sí, le justo dice que fue y un le iba a pintor preguntar de los eso, más grandes. que ¿Cómo? Manet a qué Velázquez vio, porque para que Manet haya dicho eso, ojo, no No, quiere, vio estas obras precisamente, vio las sí, meninas impresionistas. y vio la pincelada, porque las meninas es del cuadro que se hace a la prima, o sea, sin boceto previo, que se ha descubierto ahora que se hizo sin hacer ningún dibujo previo en el lienzo, Ah, se y he hizo visto sin boceto previo. sin boceto previo, y por eso hubo como dos o tres cambios y retoques. Y entonces, claro, cuando se ha restaurado, láminas de lienzos de este tipo no había nunca. Entonces, con el tiempo se ha tenido que restaurar, ha tenido que fotografiarlo con rayos X, y se ha visto que se pintó directamente sobre el lienzo sin ningún dibujo previo. Y esto le da un valor enorme a Velázquez porque le da una gran maestría y una gran originalidad. No pensó mucho lo que iba a hacer, sino que empezó a pintar y lo hizo rápidamente. Mm. Entonces, bueno, Ahora, eso es curioso esto que yo, la verdad que no lo sabía de que él también coqueteó con la corriente impresionista. ¿Por qué se lo pregunto? Porque es probable que lo que hizo, lo hizo porque era el trabajo. Más quizás él quiso ubicar, es probable, una corriente y no lo hizo por el trabajo, ¿no? Porque era lo que había que hacer. Él pintaba lo que le encargaban. sí, pero en este caso hay cuadros que realmente no le encargan nunca. Mm. Le encargan cuando son retratos muy concretos, como el retrato de Carlos IV, sí, que se nota muy bien que está a caballo, incluso se nota que hay un arrepentimiento, o sea, un error de Velázquez porque puso las patas de atrás muy metidas y después pintó encima de ellas y las puso más atrás. Con el tiempo, esas patas delanteras que borró han salido un poquito afuera de la pintura, se notan cuando uno Mm. fotografía esa obra. Entonces, Velázquez, en Roma, cuando estuvo en Roma, pintó un cuadro famoso, que yo siempre lo pongo como ejemplo, que es la Villa Medici. Ese cuadro, si yo lo pongo en un examen a unos alumnos, es prácticamente un cuadro impresionista. No tiene dibujo, no tiene líneas, son pinceladas sueltas que el contraste viene por el color. Ujú. ¿Qué hacía Velázquez? Bueno, intentar llevar al máximo lo que es la perspectiva aérea, que en aquel momento estaba muy en boga en Italia. Ese es para mí el punto de partida más importante de esta obra. Hacerlo a la prima, hacerlo con pinceladas sueltas, porque Velázquez en la primera etapa de su vida siempre fue un personaje muy naturalista y con mucho grado de tenebrismo, copiado de Caravaggio. Entonces, después fue evolucionando y como era pintor de cámara, podía hacer estudios muy raros que a nadie se le ocurriría. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando él pone a un enano sobre una mesa con las piernas hacia adelante para disimular un poco su pequeñez de estatura, dándole importancia, pintándolo solamente en un cuadro, o sea, el pintor de cámara del rey, pintar al personaje más insignificante de la corte, que pues sería un bufón como era un enano, entonces ponerlo a él solo y encima intentando disimular su defecto físico. Verá que para mí en ese sentido era muy Sí, humanista, muy naturalista, pero genial en todos sí. los sentidos. Ahora, la decisión de incluirse es un poco para representar, bueno, la cotidianidad, que él era o formaba parte de esa cotidianidad de la realeza. Claro, Mm.
Primero mostrar al público cómo era lo cotidiano dentro del palacio. O sea, que no, nadie había visto nunca ni a las infantas, ni a los bufones, ni a las meninas jugar o estar ahí. Y segundo, bueno, mostrar también él dentro de esa familia, porque como era pintor de cámara, bueno, pues él también pertenecía a ese núcleo selecto del palacio. Es curioso que además este cuadro, Velázquez aparece ahí con la cruz de la Orden de Santiago. Esta Orden de Santiago se le dio 4 años después de haber hecho el cuadro, o sea que él tuvo que retocar el cuadro para ponerse la Ah, cruz en el pecho de Santiago. sí, yo siempre tuve la duda si él se incluyó después. Sí, que la presentación primero fue la situación, o la infanta con las meninas, los padres, y que él se pintara después. No, 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 ese lo que pintó pintó. después fue la orden. Sí, los escudos Mm, que le hacían caballeros de la Orden de sí, Santiago, que es de las más grandes que había en aquel momento en el reino de España, ¿no? yo tengo que ir, Entonces, pero sí. él sí jugó mucho y además había hecho algunos cuadros anteriormente jugando con espejos. Entonces, él ahí por primera vez, la única forma de incluirse era jugar con espejos y jugó en este cuadro con dos espejos. El de los reyes y el que donde él pinta a la infanta y a las meninas. ¿Se sabe, profesor, que hay, digamos, algún tipo de documentación en el momento cómo fue recibido el cuadro? No, no se sabe. Lo único que se sabe es que Palomino, otro pintor que también fue escritor posteriormente, hizo una gran descripción de él y además describió a todos los personajes que aparecen en el cuadro, pero realmente no se sabe. Acuérdense que este cuadro estuvo siempre en el despacho, ay, perdón, No se preocupe. Estoy era conversando mi con el hermano profesor Emilio Piris Pérez, profesor de director de comunicaciones, exdirector de comunicaciones y ex profesor de cátedra de arte y comunicación en la Universidad Católica Andrés Bello. Ya tengo que ir finalizando, pero me decía, este cuadro estaba, estuvo siempre en el despacho privado del rey. O sea que este cuadro no lo veía normalmente, sino aquellos que iban a conversar con el rey. mm, Y únicamente en 1828, creo, 22 o 28, fue cuando pasó al Museo del Prado y cuando la gente lo pudo ver. bueno, yo le agradezco mucho esta explicación maravillosa. Espero que la gente que tenga la oportunidad de caminar por las calles de Caracas y encontrarse a las meninas tengan una información quizás más completa para que la experiencia la viva de otra manera. Yo tengo una pregunta para finalizar, pero algo curioso. Cuando usted estuvo la primera vez frente al cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas, ¿qué fue lo primero que vio? ¿Hacia dónde enfocó usde su mirada? ¿Qué vio? ¿A Bueno, la sin lugar a infanta? dudas, a la infanta, a la Sí, infanta. yo Y no. en segundo lugar a Velázquez, que me pareció así Sí, como muy raro, como una sombra que salía hacia el espectador. Pero la yo infanta a fue él poniendo una no, por luz el tema de manejo de la maravillosa. luz, no lo vi de primero. Lo primero que yo vi fue a los padres, a los reyes, ¿No? en el A los espejo. Sí, Ajá, fue mi primer. Es que es interesante, ¿no? Esta pregunta, porque bueno, hay muchos sí, elementos allí. Y después, claro, lo primero que resalta está en primer plano, es la infanta, pero me llamó mucho la atención que había allí. Bueno, y es una experiencia cada vez que uno tiene la oportunidad, quien tenga la oportunidad de hacerlo, creo que bien vale la pena. Le agradezco mucho, profesor. Qué gusto haberlo tenido en el programa y hablarnos de las meninas. bueno, mucho, también un placer mío estar con ustedes aquí desde Salamanca. Ya pronto estaré por ahí por la ciudad de Caracas, Bueno, afortunadamente. ojalá llegue antes de que culmine la exposición que hay en las calles, donde Sí, han por sacado supuesto. estas El meninas día de... 29, si Dios quiere, estaré por allá. Bueno, aquí lo esperamos. Gracias, profesor. 8:54. Yo tengo ya que despedirme, ya no me da